Hola con todos, en esta sesión se estará analizando lo que es la curva S, o también conocida como curva de inflexión. Empezaremos ingresando al software y cargando el proyecto ya definido, y nos iremos al asistente de curvas. La anterior sesión habíamos estado viendo lo que era la curva circular con curva de enlace. Para esta sesión analizaremos lo que es la curva de inflexión o curva en S. Ustedes pueden observar que esta curva está compuesta por dos curvas consecutivas. Lo analizaremos tanto con clotoide como sin clotoides. Empezaremos el primer diseño, radio mínimo con clotoide. Aquí hay que tener una serie de consideraciones en cuenta. Para empezar, si ustedes pueden ver la verificación, existe más verificaciones, ya que son dos curvas y la normativa para estas son mayores. Son más casos que cumplir. Diremos que nuestra curva 1 será de radio 150, que vendría a ser esta primera curva de acá. Y la curva 2 podría ser también 150, no hay problema. O podría ser más o podría ser menos, pero tiene un límite. ¿Dónde está ese límite? En la coordinación. Esta coordinación quiere decir que lo mínimo que podemos poner en la curva 2 para este radio de entrada es de 110 y lo máximo que podemos poner es de 225. Fíjense en este criterio, en este de acá, donde dice el radio de salida mínimo menor que radio 2, menor que radio de salida máximo. El máximo es 225. Pongámoslo 230. Si le ponemos 230, ven que no cumple. O sea que no está cumpliendo con la coordinación entre curvas circulares. No podemos poner tampoco cualquier radio. ¿Y de dónde saca esta coordinación? Esa coordinación el software lo saca de la norma, de este punto de acá. Lo saca de aquí. Aquí bien claro la norma especifica cómo se debe de hacer lo que es la coordinación entre curvas circulares. Lo hace con gráficas la norma, pero el software ya te lo trae valores ya definidos. Si nosotros cambiamos este radio, ven que aquí también cambia, ¿no? Entonces no podemos poner cualquier tipo de radio. Ahora, una vez diseñadas las curvas circulares, automático vienen los peraltes, los sobreanchos y las longitudes de transición de peralte. Ahora tocaría diseñar las clotoides. Primero la primera clotoide, que vendría a ser esta de acá abajo. Nos dice que el mínimo es 35 a 55. Vamos a poner nosotros 50. Y en la clotoide 2, que vendría a ser esta central, nos dice que va de 35 a 55. Entonces nosotros vamos a poner 40. Para que esta sea 50 y esta 40. Y luego esta también sea 40. ¿Podremos? Sí, porque en la curva 2 nos dice que el mínimo es 30 y el máximo es 45. Ya no podemos poner 50. Es más, en la verificación nos está diciendo que está mal. Entonces habrá que bajar. Con 45 cumple, pero le pondremos 40 para que sean iguales la primera y la segunda. Nadie indica que deben ser iguales. Eso ya es criterio de uno. Y la clotoide 4 vamos a decir que también va a ser 40. Entonces diremos, la curva 1 con un radio de 150 y una longitud de espiral 1 de 50, luego espiral de salida de 40, la curva 2, radio de 180, longitud espiral de entrada de 40 y longitud espiral de salida de 40. Y si nos vamos a la verificación, está cumpliendo todas las normas. Empezando porque los radios sean mayores al radio mínimo. Ahora la siguiente es en cuanto a lo que es la coordinación entre radios. Y aquí abajo también hay una coordinación entre parámetros A. Entre el parámetro A2 y el parámetro A3. Entre estos parámetros, entre estas espirales que coinciden. Tiene que haber una pequeña coordinación entre ellos. Entonces, el software es dinámico. Si es que algo no se está cumpliendo, nos lo va a informar en esta parte de la verificación. Entonces, como todo está cumpliendo, ya podemos ir a dibujar. ¿Cómo se dibuja esto en el Civil 3D? Nos vamos aquí y crearé
otra alineación. La llamaré curva S. Usaré el estilo de alineación, el estilo de diseño y este también el estilo de diseño. Lo acepto y listo. Empezaré creando una pequeña tangente de... A ver, quiero ver... Está bien. Una tangente de 300 metros. Luego, una de 250. Oh, me confundí ahí. ¿Cómo se borra si es que se confundió? Entonces, este punto de aquí, suprimir subentidad, le damos clic y lo borra. Con esa herramienta se borra. Otra vez vamos a crear para que esté recto. Solo es cuestión de ejemplo. Entonces dijimos que iba a ser 250 y la última también 300. Ahora, Civil 3D nos da una herramienta para de frente poder diseñar una curva en S. Pero para eso necesita dos tangentes que no estén unidas. Entonces esta la sacaremos. Estas dos tangentes no están unidas entre ellas. Aquí vamos y observaremos una herramienta llamada curva S con transiciones y curva libre entre dos tangentes. Le daremos clic y vendremos a este y segundo a este. Nos dirá el radio de la curva 1 es, vayamos al software, era 150. La longitud de la espiral 1, la espiral 1, 50. Entonces vamos rellenando datos. La espiral 2, 40. El radio de curva 2, 180. Luego, la espiral inversa 3, la 3, 40. Luego, la 4 también era 40. Listo, le damos Enter y nos dice, a ver, le diremos nosotros que va a ir por un punto de paso. Aquí. Y vemos que esta podemos localizarla en un cierto punto. Nos permite, nos da una pequeña ayuda para localizarla. Así es como va a quedar nuestra curva. Le diremos que va a estar por acá. Listo, le doy Escape. Y como vemos, ya nos diseñó nuestra curva en S. Como saben, el Civil 3D no te va a decir si esta curva está bien diseñada o está mal diseñada. ¿Quién te lo dice eso? Eso nos lo dice el software. El software nos dice que sí, esta curva que hemos diseñado tipo S está bien diseñado, porque estamos cumpliendo todos los parámetros normativos que son, miren, bastantes. Entonces, automáticamente, este nos está diciendo si está bien tu curva. Y bueno, aquí, ¿esto qué es? Que se salió, no se preocupen, no es algo que sea un problema, simplemente es un parámetro de ajuste desde donde podemos jalar y llevar a otros lados esta curva. Entonces, básicamente solamente es para ajustar, no hay problema con eso. Entonces, de esta manera es como se crea una curva tipo S. ¿Cuál es la característica de esta? Que no necesita tangente intermedia. Pero ustedes dirán, cuando estuvimos haciendo el diseño en planta, en las longitudes en tangente para curvas en S, tenía que haber una curva, una tangente mínima de 83 metros. Sí, claro, pero eso es para curvas circulares. O sea, que para este caso, cuando tengamos lo que son espirales de transición, no necesitamos la longitud mínima en tangente. Pero sí cuando estemos trabajando el otro tipo, el radio mínimo sin clotoide. Vean aquí, ¿cuál es la mínima en S? 83 metros. Y aquí en la coordinación nos añade una pequeña longitud entre ambas curvas. Como ustedes pueden observar, ya no están juntas las curvas, sino hay una longitud intermedia. ¿Cuánto es esa longitud? Nos lo trae automáticamente el software. Nos dice que es 85. Pero aquí era 83. Ahí está trayendo eso. Solo que lo está redondeando al quinto o al 5, al múltiplo de 5. Entonces, básicamente estaríamos cumpliendo con este caso. En el caso de que no usemos
clotoides, sí tenemos que tener una tangente intermedia. Pero si es que sí usamos clotoides, no es necesario la tangente intermedia. ¿Por qué? Porque en el caso de que no tengamos clotoides, la longitud de transición para que esta curva transicione, tiene que haber una determinada longitud entre curva y curva. Pero para el caso que esté con clotoides, la curva va a transicionar en las espirales. Este tipo de curva, ya lo explicamos, ahora será el siguiente tipo de curva, radio mínimo sin clotoide. Si ustedes observan, no necesitamos las clotoides, solamente estas de acá. Y como ven, todos los parámetros referentes a clotoides desaparecen, todas las verificaciones. Pero los radios no están cumpliendo. En aquí el radio mínimo es 325, entonces pondremos un radio de 350. Y aquí un radio de 450. ¿Estará bien? O quizás un radio de 600. Ah, pero nos dice que no, no puedes poner 600, es demasiado. Lo máximo que puedes poner es 530. Entonces pondremos 450. Ahora sí estamos cumpliendo. No puedes poner cualquier tipo de radio también. Y luego nos dice que las peraltes ya no los calculó, los sobreanchos también y las longitudes de transición también. Ahora, esta longitud intermedia nos dice que vale 85 metros. Entonces, eso es lo que debemos diseñar. No necesariamente tiene que ser 85, el mínimo es 85. Ahora, ¿cómo se diseña esto en el Civil 3D? Nos vamos al Civil 3D, es similar, pero ya no hay una herramienta en específico. Vamos a decirle que esto vale 300 y luego de aquí tiene que ser más grande porque son radios más amplios, quizás 500. Vamos a ponerle 600 y luego 300 otra vez. Listo. Ahora diseñaremos la primera curva. Si ustedes observan, estos simplemente son dos curvas circulares. Entonces lo trabajaremos así. Entonces vayamos aquí a esta herramienta, empalme de curva libre, que ya lo expliqué en la anterior sesión. Primera, segunda entidad, menor que 180. ¿Cuánto era el primer radio? 350. Eso usaremos. Vamos al Civil y le diremos que el radio es 350. Listo, y ya lo dibujó. La siguiente herramienta, otra vez la misma herramienta de diseño. Clic acá, siguiente entidad, menor que 180. Especifique el radio. ¿Cuánto es el siguiente radio? 450. Enter y listo, ya me lo diseñó. Ahora midamos cuánto valdrá esta tangente. Con un comando, con una polilínea, suficiente. Veamos cuánto mide desde acá hasta acá. Si ustedes observan, son casi 140 metros. Entonces, ¿estamos cumpliendo con la tangente mínima? Sí. La longitud mínima que debe de haber aquí es 85. Y aquí casi hay 140. Entonces, estamos cumpliendo. Entonces, esta es la forma de diseñar una curva S sin transición. Si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia? El espacio nada más. La curva S con transición es más pequeña y la curva S con transición es pequeña y la curva S sin transición es más amplia. Entonces, así, de esta manera, es como nosotros podemos diseñar una curva S. Generalmente vamos a estar usando estos de acá, porque estos de acá abajo ya no es muy usual, son demasiado extensas. Generalmente estas de acá son pequeñas y adaptables al diseño. Estas es con la que mayormente diseñamos. Yo personalmente uso bastante este tipo de curvas S, porque me permite ahorrar la tangente intermedia. Otros autores, ¿cómo lo hacen? Primero diseñan una curva aquí y luego la otra curva y luego están intentando hacer coincidir. No es muy usual eso. Yo prefiero esta herramienta. Civil 3D tiene buenas herramientas en cuanto a lo que es dibujo. Pero en cuanto a normativa, no nos dice si estaría bien o si está mal. Entonces, como siempre les voy repitiendo, Civil 3D nos ayuda con el dibujo y con la normativa usamos el software DG, que nos indica si la curva está bien diseñada o si la curva está mal diseñada. Ahora
A ver, dijimos que esto iba a ser 150 y 180. En la última sesión olvidamos exportar esto. Lo bueno de esto es que esto era 50, 40, 40, 40. En la última sesión no hemos exportado a Excel. Lo bueno del software es que nos permite exportar esto a Excel. A ver, ejemplo, lo exportaré a Excel. Lo guardaré. Curvas horizontales tipo S lo voy a llamar. Guardar. Listo. Y va a demorar un poquito. Pero ya está acá, en un formato presentable. Nos dice el tipo de curva es una curva de inflexión tipo S. Y si ustedes pueden observar, la velocidad específica es de 60, el peralte máximo es de 8. Todos los datos que están acá también me los exporta acá. La curva 1, los parámetros de curva, los parámetros de la clotoide 1, los parámetros de la clotoide 2, la curva 2, los parámetros de la curva 2, de la clotoide 3 y de la clotoide 4 y su respectiva leyenda de qué significa cada cosa. Entonces esta es la ventaja que tiene Civil 3D, el software DG, que nos permite exportar a Excel, desde donde nosotros lo podemos editar. También podemos explotarlo a PDF. Y como ven, ya nos los llevó también a PDF. Entonces, esto es lo bueno que tiene el software de permitirnos llevar todos nuestros datos de diseño hacia un formato editable. Esto sería todo en cuanto al video o a la sesión del diseño de una curva de inflexión o curva en S. Hasta la siguiente sesión.